importantes y tenemos hoy 4 más 1, 5 iniciativas locales que para mí han sido maravillosas y no desmerecen a las decenas de iniciativas locales que en Huelva hay, porque hay muchísimas más. Estas son las que contactamos porque nos llamaban la atención, porque bueno, se nos pusieron por delante. Y la primera de ellas es una persona que cuando yo, la primera vez que me senté con él en un bar a hablar, empezó a hablarme de todo lo que hacían en la fundación, en la asociación, y de repente me saltó un chip de algo que yo dije, este hombre tiene que estar en el impulso, en el minicongreso que queremos hacer en Huelva. Él es Antonio Romero, de Facua. Antonio, por favor. Y él va a contaros muchas cosas de las que hacen en Facua como asociación de consumidores, pero va a contar sobre todo una cosa muy especial que a mí particularmente me llegó al corazón y que hoy pues está aquí por ese motivo. Antonio, por supuesto, Antonio. Buenas tardes. Bueno, a mí me ha resultado muy grato las cosas que está escuchando y mientras estaba ahí hablando y como ha hecho referencia también a algo de la prensa, pues me ha venido a la memoria Giordano Bruno, que fue una persona, como ya se sabe, que le dieron a elegir o la vida o retirar de que la Tierra era redonda. Y no retiró el seguir difundiendo la libertad de expresión, la idea de que la Tierra él pensaba que era redonda, estaba equivocado, pero él quería seguir defendiendo la libertad de expresión. Y entonces, por no renunciar a la libertad de expresión, lo quemaron vivo. A mí me parece que ese es un ejemplo muy importante de que la vida no merece la pena vivirla si tenemos que renunciar a la libertad de expresión. Yo voy a expresarme aquí con absoluta libertad. Así que si coincidimos, coincidimos, y si no coincidimos, lo siento. Esto como... Sí. Si esto se estropeara tampoco pasaría nada, porque todavía no nos hemos deshumanizado. Y quizás si se estropeara fuera la cosa más enriquecida, pero bueno, como nos ponen aquí las técnicas de tecnología, vamos a hacer eso. Efectivamente, como decía Luis, nosotros colaboramos en Facua Huelva. Yo, en este caso, que ya llevo casi un siglo trabajando, ya no trabajo en una fábrica, pero entonces ya trabajamos 16 años, entonces ya he cotizado 43 o 44 y ahora ya me toca vivir de eso. Y colaboro como voluntariado en Facua. ¿Qué hacemos nosotros para un mundo mejor? Desde luego lo que nosotros hacemos es una pequeñísima parte de un pequeño grano de arena, pero es necesario. Lo que pasa es que es necesario también, es muy importante lo que hacemos, pero es muchísimo más importante todavía las cosas que faltan, es decir, que no nos podemos dar por satisfechos. En ese sentido. A ver. ¿Dónde avanza? Bueno, ¿por qué existimos? ¿Por qué existimos Facua? ¿Qué hacemos desde Facua? ¿Por qué luchamos? Son tres cosas interesantes. En primer lugar, Facua nace porque a partir del 81 por ahí, no sé si recordaréis alguno lo que ocurrió con el envenenamiento de la colza, los usuarios separados uno en uno eran muy débiles para luchar contra ese grande fenómeno, contra ese abuso, y entonces vieron la necesidad de organizarse. Hubo muchísimas muertes, todavía hay miles y miles de personas que tienen la secuela. Ahí hubo un mare magnum, porque había quien decía que el envenenamiento no era aceite de colza, sino era un producto que Bayer estuvo haciendo con los tomates, etc. Pero los jueces les decían a los usuarios, no diga usted que usted nunca ha tomado aceite y que se ha envenenado por el tomate, porque entonces no le van a indemnizar. Luego, no sé si se recordaron de las vacas locas. Vamos a ver lo perverso que es el problema de las vacas locas, porque las vacas locas, un animal herbívoro, para la especulación y para que los empresarios ganan más, fueron tan perversos que le estuvieron alimentando con despojos de animales, de gatos, de perros, cosas a base de proteínas de animal, y eso generó una deformación en los cerebros, en las vacas, las se volvían locas,
Pero fijarse lo perverso del tema. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando compramos un embutido o algo, si da mal olor, mal sabor, mal aspecto, no nos lo comemos y no nos envenenamos. Pero no, en vez de tener estado riquísimo y la enfermedad la generaba, se desencadenaba en nuestros cerebros, los humanos, a partir de 10, 15 o 20 años. Fijaros que alguno de ustedes se haya comido un buen, estupendo filete de ternera hace 10, 15 años y todavía pudiera desencadenar esa enfermedad. Lo perverso que son los empresarios, la necesidad que tenemos los consumidores de defendernos y de no creernos todo lo que nos digan. Por eso somos muy contrarios al tema de que nos dicen de los genéricos, porque hay que defender la biodiversidad, el sustento, la libertad de decisión. No estamos de acuerdo con lo que nos están vendiendo de los productos estos así con conciencia. Porque dicen que va a eliminar el hambre, que se va a producir más, que se van a respetar derechos civiles. Es falso. Es falso porque el hambre no depende de que haya o no haya alimento. El hambre depende de que las consecuencias de la pobreza y de la exclusión. El hambre depende de que realmente queramos que no se puedan dar las personas. Cada vez estos productos transgénicos necesitan más herbicidas, más cantidades de herbicidas. Luego, también es falso eso. También, por ejemplo, los transgénicos pasan genes a productos naturales y se van contaminando. Producen alergia, como está ocurriendo con las nueces del Brasil, porque le están echando a la soja para que resistan más y luego las personas que se comen esas nueces pues le producen alergia, producen transferencia genética, producen toxicidades, producen la liberalización de seres que están altamente contaminados. Es un problema que no estamos nosotros de acuerdo. Y la libertad de decisión tampoco, porque hay empresas como la Monsanto, por ejemplo, que está patentando todos esos productos y todos los productores, pues a través de la semilla y a través de la producción, podrían acabar siendo esclavos y depender de las semillas que le vendan, etcétera, etcétera. O sea que eso es muy tramposo, ¿de acuerdo? Es muy tramposo. El primer objetivo de FACUA, lógicamente, como somos una asociación de consumidores, no podría ser otro que resolver los problemas que tiene un consumidor cuando una empresa le estafa. Cuando un banco, el director de un banco que lo conoce desde hace 20 años, le dice que su depósito, si ha cobrado algo de pensión, que lo deposita aquí, que es seguro que va a ganar un 15%, que no sé qué. Y después, a los 3 días, a los 4 días, lo ha perdido. Lo ha perdido porque han robado los banqueros y han robado los otros, han saqueado los bancos y le han dejado sin las preferentes. Dice que lo arriesgó y que lo engañó. Eso es lo fundamental de la asociación. Pero aquí tenéis, por ejemplo, el cuadro, si lo estáis viendo, los datos estadísticos del 2003, el número de reclamaciones, etcétera, etcétera, las telecomunicaciones, los bancos, otros. Pero no nos queremos quedar solo en el tema de resolver cuando un consumidor tiene un problema. Queremos evitar que tengan problemas los consumidores. Y para eso le damos mucho valor a la formación. Formación de adultos, formación de jóvenes. Nosotros, por ejemplo, en el 2012 hicimos 75 jornadas y participaron 2.348 jóvenes. En el 2013, 77 pueblos, 77 jornadas, participaron 2.225. Este año tenemos programadas 68 jornadas, de las cuales hemos hecho 24 y han participado ya 1.002 jóvenes. Y que aquí está la relación de los pueblos y el número de participantes de cada pueblo. ¿Y qué pretendemos nosotros? Aquí hay un ejemplo de foto, pero yo creo que con que pusiéramos la foto se ve una y todas son las mismas, se diría poco. Entonces, ¿para qué formamos nosotros a los jóvenes? Nosotros queremos formar a los jóvenes para que adquieran y desarrollen un sentido crítico, porque si no, no van a ser personas humanas. Para que razonen, que piensen, que tomen las decisiones, para que descubran la verdad, la libertad, que descubran los fraudes, los engaños, que sean cuidadosos con el medio ambiente, que conquisten la libertad y que no sean consumistas, que no sean esclavos ni presos de las tecnologías, que no se conformen con los palos ni con las estafas, que reclamen, que denuncien y que luchen contra los abusos, que sean personas responsables, coherentes y que sean personas que lleven los valores humanos hacia adelante. ¿En qué temas son los que nosotros nos basamos para crear y suscitar y desarrollar este sentido crítico en los jóvenes? Pues son la alimentación, ingredientes, tabaco, las compras del dinero, que los jóvenes se sorprenden cuando se les dice
el dinero se compra, dicen que no se compra el dinero. Y cuando luego le demostramos que los adultos compran billetes de 500 euros y pagan 1.500 euros, nos dicen que eso no puede ser, que eso es falso. Y cuando se lo demostramos, dicen, los adultos, pues los adultos compran billetes de 500 por 1.500 euros. El consumo responsable y el medio ambiente, el uso responsable de las tecnologías, las redes sociales y el comercio electrónico. Con esas materias, con esos temas con los que nosotros desarrollamos. El consumo responsable, por ejemplo, la sociedad de consumo, el consumismo, el despilfarro. Hay que desarrollar hábitos responsables. Nosotros tratamos la superpoblación por un lado, el consumo y las tecnologías. Fijaros bien, en los últimos 500 años, la curva, ¿cómo se dispara? ¿Hasta dónde se va a poder disparar? Fijaros bien las previsiones que hay en los próximos 10, 15, 20 años. Desde luego, que si hay que hacer algo con la humanidad no se puede hacer como dicen algunos, que se difunda por ahí el virus del ébola y que se cargue al que sea, o guerras y bombardear para el negocio de las armas, etcétera, etcétera. No, habrá que hacerlo de una forma racional y humana. Y si quisiéramos vender los países desarrollados al resto del mundo el nivel mínimo o medio que tenemos de consumismo, harían falta los recursos naturales por lo menos de 3 planetas, con lo cual eso no es viable. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un gran silencio sobre los efectos del consumismo. ¿Y por qué? Porque la clave del éxito de los políticos está basada en incentivar el consumo. Consume más, yo te voy a dar más, consume más. Y eso es insostenible. El consumo es un símbolo de posición social, el consumo no tiene límite, el consumismo se puede satisfacer las necesidades primarias, porque una persona por mucho que coma llega un momento y está satisfecho. Pero lo que es la publicidad, la perversidad de competir para ver si tienen más las posiciones sociales, eso no tiene límite. Las consecuencias del consumismo son desastrosas. Aumenta la incendia de todos los países, genera la pobreza, esquilma y agota las reservas naturales, deteriora el medio ambiente. El consumidor pierde su identidad y la publicidad le hace que confunda el ser con el poseer. Bien, el consumismo no ayuda a generar igualdad, no genera igualdad, al contrario. ¿A dónde nos lleva? A la peligrosa situación, las guerras, las hambrunas, el aumento de las desigualdades. La emigración, otro fenómeno. Aquí hay algunas fotos, están cogidas de los momentos en el que aquí mucha gente gritaba con que la inmigración que venía a España. Como si en España, aquí hay fotos de cuando en los años 50 y 60 se salía a migrar fuera. Porque a lo mejor porque no habría a lo mejor puestos de trabajo, o porque los trabajadores luchaban contra la dictadura franquista que existía y entonces lo ponían en lista negra, los despedían y no tenían más remedio que irse al extranjero a buscar trabajo y a buscar cosas. Eso hay que decirlo, porque algunos se creen que la democracia llovió del cielo, nos la regaló fulano o mengano. Pues no, fue una lucha que costó mucho. Los biocombustibles que está la Comunidad Europea diciendo que para el año 2020 el 10% de lo que consuman los vehículos tiene que ser de biocombustibles porque tenemos que ser muy generosos con el medio ambiente, es de lo más perverso que hay, porque están destinando mucho trigo y maíz, quitándolo de la red de alimentación, lo están dedicando al biocombustible, biodiesel, con lo cual sube, encarece el precio de las materias primas de los alimentos y muere mucha más gente de hambre. En África se está produciendo suficiente cantidad de maíz como para no tener que enviar ni 1 kilo de garbanzo. Pero en Sudáfrica muchas hectáreas de terreno de maíz no es para el consumo humano, es para hacer biodiesel. Y por eso se están muriendo de hambre. Esto cuando lo discutimos con los niños, hacemos una especie de gobierno en las charlas, en los coloquios, en las jornadas, y votamos. Y los niños votan que se prohíba hacer biodiesel con el maíz mientras haya una persona que necesite maíz. Y que después, si sobra maíz, se haga biodiesel o lo que sea. Y si yo os diría la satisfacción que da ver cómo por unanimidad los niños, que muchas veces son más inteligentes que los adultos. Bueno, aquí la educación, la reducción del consumo es otro de los aspectos. Hay que reducir el consumo y el reciclar. Se está perdiendo la costumbre de reciclar. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido que tirar ordenadores? Haber tirado impresoras, escáneres, cargadores de teléfono. Cada telefonito que se compra, un cargador distinto. Porque todo está, la tecnología y la producción no está pensado para satisfacer las necesidades de las personas ni un mundo civilizado. Está solamente para el lucro de las empresas. Y si a una empresa le interesa
que cada 3 años se quede obsoleto y no sigan los ordenadores y los periféricos, pues le da lo mismo si eso contamina, le da lo mismo lo que sea, porque solamente mira su lucro. La educación y la conciencia crítica es fundamental. La lucha es de todos, no solamente podemos decir de los políticos, de las empresas, también de los consumidores y los usuarios. Nosotros los consumidores tenemos todo el poder, porque si nosotros no quisiéramos comprar o no quisiéramos esto, se acabó todo. Pero lo que pasa es que eso no va a ocurrir nunca, porque nunca los consumidores nos vamos a poner de acuerdo. Esa es la verdad. Pero si quisiéramos nos pudiéramos de acuerdo, el mundo se resolvería de un día para otro. Pero bueno, en esa cosa estamos. Los métodos y los medios, hay que atajar las causas. No hay que poner parche. La educación es fundamental. Igual que es fundamental conseguir estos objetivos. La libertad de elección y producciones menos dañinas. El comer. Hay muchas personas, los jóvenes, no saben lo que es comer. Los jóvenes no saben lo que es los ingredientes. Los jóvenes comen chicles, compran cosas y eso de que viene a hablar de ingredientes, hay que educarles. Y a los adultos también, porque muchos adultos compran cosas, ahora nos vamos a ir viendo, que no saben lo que están consumiendo. A lo mejor le venden un turrón por Navidad, le dicen que no tiene azúcar, y a lo mejor no se dan cuenta que el sucedáneo, lo que se están sustituyendo para que dé un sabor dulce, le va a perjudicar mucho más que el azúcar. Pero bueno, eso forma parte de la necesidad que tenemos de formar a los jóvenes y a los adultos. En resumida cuenta, la protección del medio ambiente y el respeto, muchas veces las empresas no miran por eso. No, incluso aunque firman cosas de la responsabilidad social, es muy difícil ver a alguna empresa que sea consecuente, coherente y que invierta dinero y dedique recursos para esa responsabilidad empresarial. Por lo tanto, gobierno, y no solo le echemos la culpa a los gobiernos, pero gobierno, industria y consumidores, los tres sectores tenemos una gran responsabilidad. ¿Es posible cambiar esto? Por supuesto que es posible. Y es necesario, y además lo vamos a conseguir. Aunque haya mucha gente muy poderosa empeñada en que no lo consiga, lo vamos a conseguir. Igual que Giordano Bruno consiguió, aunque era el único que lo decía en aquel momento, consiguió que acabara la verdad abriendo ese paso. La compra del dinero. Cuando le decimos a los jóvenes, si el dinero se compra, nos dice que no. Pues se compra. Y le voy a resumir cómo le demostramos a los jóvenes las consecuencias que tiene comprar con dinero o comprar con ahorro, con dinero previamente ahorrado. Y le ponemos estos esquemas. Dos casos de dos parejas que se casan y que compran la misma casa en un mismo bloque, la misma vivienda. 120.000 euros. Pero uno los compra porque lo tienen ahorrado y otro porque compran el dinero. Previamente a la casa compran los 120.000 euros. La pareja que compra los 120.000 euros tiene que pagar 196.000 y pico de interés y va a llevar 30 años. Y ahora le decimos a los jóvenes, cuando han pasado 30 años, esas dos parejas han estado ganando todos los meses lo mismo, los mismos ingresos. Los mismos ingresos. Unos han estado pagando el dinero que compraron y otros que han hecho. Pues como no han tenido que pagar de interés, cuando pasan 30 años, los dos tienen la vivienda. Pero el que compró el dinero no tiene solamente la vivienda. Y el que no tuvo que comprar dinero tiene esto. Tiene la vivienda, cada 10 años se ha comprado un coche, se ha comprado un yate, un apartamento y le sobraron 51.000 euros. Esto no lo decimos para incentivar el consumo. Lo decimos como símbolo a los jóvenes para que vean la barbaridad que hacen muchas veces los adultos de que se entrampan y compran un dinero, 500 euros, 1.500 sin saber dónde se están metiendo. Es decir, que no le echemos toda la responsabilidad también a las políticas, a los políticos y a los bancos, que es verdad que son unos ladrones y que tienen la responsabilidad máxima, pero el usuario, el consumidor, también se tiene que formar y también tiene que comprar y hacer las cosas conscientemente y no meterse donde no debe meterse. Aquí, en los ejemplos de los desahucios, ¿cómo suscitamos el sentido crítico en los jóvenes sobre el desahucio? Pues muy sencillo. Le ponemos un caso. Usted compró una vivienda de 120.000 euros. Ha pagado en 30 años, el 8% en 10 años. ¿Qué ocurre cuando han pasado los 10 años? Pues usted ya no puede seguir pagando, porque su empresa, usted se consideraba que ya no era obrero. Usted ya no era obrero, porque usted trabajaba y tenía 2.000 euros. Y su mujer trabajaba y otros 2.000 euros. Usted era ya clase media, pero despidieron a su mujer y cerró su empresa. Y ahora ya ustedes se vayan a los bancos de alimentos porque ya ustedes no tienen ni para pagar la vivienda, ni el préstamo, ni el coche. Entonces, a los 10 años, el banco se queda con la vivienda. El banco la había valorado en 120.000 euros. Durante los 10 años había pagado 105.000 y pico. De intereses 90.000 y amortización de capital 14.000. La deuda pendiente, 105.000 euros.
Entonces el banco le expropia la vivienda. Y ahora el banco, como expropia la vivienda, el mismo banco que con sus mismas empresas de tasación lo valoró en 120, ahora lo tasa en 72.000 euros. Y todavía esa familia le debe 33.269 euros. Pero ahora, ¿el resultado cuál es? El resultado es este. El banco, directamente o a través de un banco malo que se han creado, va a acabar vendiendo la vivienda por 120.000 y sumando. Además se ha quedado con la parte amortizada de los 10 años, 14.000 y pico euros, y sumando. Con la deuda que le dice pendiente que es falso, porque la misma empresa que tasó a 120 lo tasa a 72, y sumando. Se queda con los intereses que cobró en 10 años, los 22.000. Y encima le carga, como ocurrió en Huelva, el BBV, una resolución judicial de un coste de 26.905 euros, lo que le costó al BBVA desahuciar los gastos de tasa, etcétera, etcétera. Desahuciar se los cargó a la familia. 26.950, esto está publicado en la prensa. Fijaros todo lo que se queda al banco. ¿Y qué se queda a la familia después de haber pagado 105.720 euros en la calle, sin nada, sin techo? Bueno, tenemos que concienciar a los jóvenes que no vale el suicidio. Aquí no vale suicidarse, ¿vale? Aquí no hay que ser héroe, aquí hay que luchar todos los días y suicidarse nunca. En los ingredientes, tenemos que enseñarles para que vayan aprendiendo el tema de los ingredientes. Lo que decía antes, ni siquiera los ingredientes de las galletas leen los jóvenes. Y no saben distinguir, pero cuando se les explica ya, les crea la conciencia. Ah, pero es que no es lo mismo aceite de palma que aceite de girasol. Pues no, la de palma contiene mucho colesterol. Y los jóvenes están dando que tiene mucho colesterol. Me dicen que en 2 minutos. Bueno, pues los chicos, los ingredientes, las trufas, ocurre igual. Altadi. Cuando le preguntamos a los jóvenes, ¿es que sabéis que el tabaco tiene 289 ingredientes? Se ponen las manos en la cabeza. Pues Altadi nos ha declarado a Facua que le echa 289 ingredientes. Hasta ácido acetilsalicílico, etcétera, etcétera. Bueno, voy a ir alargando, el trabajo atrapa. La trazabilidad es muy importante, sobre todo después de la experiencia de las vacas locas. El comercio electrónico, para que los jóvenes que viven en núcleos rurales pequeños no se encuentren acomplejados de que al no vivir en una gran ciudad están marginados. Nada, les preguntaba, ¿cómo reclamar? De muchas maneras. Aquí tenéis algunas fotos de cómo reclamar. También se puede reclamar manifestándose y diciéndole al gobierno que no ceda los chantajes de los especuladores financieros. Y que por eso machaca al consumidor. También se puede una cosa aquí, el minuto que me queda lo voy a dedicar. La libertad de expresión para mí está siendo de lo más sagrado y un descubrimiento que me están ayudando los jóvenes a descubrir. Porque cuando hablamos de los derechos de los jóvenes, que yo inicio eso muchas veces para que dentro de los derechos aparezca el derecho a hablar, a intervenir y con eso suscitar y que los jóvenes participen, porque a mí lo que me interesa no es que me escuchen, sino que ellos vayan descubriendo las cosas. Entonces, en algunas ocasiones hay jóvenes que dicen el derecho al respeto. Eso es muy tramposo. El derecho al respeto y el derecho a la tolerancia, eso es de lo más tramposo y perverso que nos estamos enfrentando hoy. Tolerancia con la explotación, cero. El derecho a respetar lo que se diga, cero. Entonces, ¿el derecho a respetar qué? La libertad de expresión. Pero no lo que se exprese haciendo uso de la libertad de expresión. Porque si educamos y si en lugar de educar adoctrinamos a los jóvenes con ese concepto falso, con ese concepto tramposo de respeto, los jóvenes se niegan a criticar cuando escuchan algo que no están de acuerdo porque le han inculcado que tiene que respetar lo que el otro está diciendo. No, señor, no hay que respetar lo que nadie diga. Eso es un concepto burgués. Hay que criticar, lo único que hay que respetar es el derecho a la libertad de expresión. Eso es sagrado, eso hay que respetarlo. Pero lo que usted diga haciendo uso de su derecho a la libertad de expresión, yo lo voy a cuestionar. Bueno, muchas gracias.
Ooh.